la profesora, que era un prodigio. Bueno, entre los Himalayas que pudo suponer y que son reconocidamente La carroza de oro y Elena y los hombres, que es otra de las grandes películas que desgraciadamente funciona poco por aquí, por nuestro país, se encuentra este pequeño valle muy acogedor, muy hermoso, muy floreado, pero que por la crítica tuvo poco en cuenta. La juzgó mal y realmente pues vemos que ese valle, por un movimiento tectónico, se ha convertido, a mi juicio, me imagino que al de vosotros, por lo que hoy os he oído respirar, en una obra tan importante como El río, como La carroza d'or o como El Cordelier. Eso ya lo hablaremos, hasta qué punto es cierto y en qué posiblemente gana que French Cancan a Moulin Rouge, que es otra visión del mismo tiempo y de la misma época, y película también por mí muy querida. Tampoco los justonianos o los críticos no justonianos o justonianos tampoco no son demasiado generosos con ella, pero a mí me gusta igualmente. Pero como ya conocemos, porque se ha puesto aquí Renoir, yo quisiera apuntar algo que dicen todos los manuales y dicen todos los aficionados al cine, y decimos todos, el realismo de Renoir. El realismo de Renoir sin duda existe, pero la palabra realismo, empleada así, de desnuda, se nos va de entre las manos. Porque, ¿qué es realismo? La vieja cuestión, y no podemos meter en filosofías profundas. Yo me gustaría mucho hablar, en el caso de realismo, en el caso de Renoir, de naturalismo, y entonces ya empezaríamos a comprender cosas. Renoir se mueve, sobre todo en su cine, hasta la Primera Guerra Mundial, en campos que tienen mucho que ver, incluso por la elección de los modelos retóricos y novelísticos en los que se apoya. Pensemos en Gorky o en Zola, en esa especie de positivismo aplicado a las artes, que bueno, no ha dado generalmente unos grandes beneficios, pero en el caso de Renoir evidentemente sí, son grandes obras maestras todas ellas. Entonces yo hablaría de naturalismo que se corta para reiniciarse en su época americana y después en su época europea final, ya otro tipo de Renoir, como se ha señalado ahora aquí. Entre otras cosas, la coyuntura histórica de los 30 en Francia era especialmente de plena ebullición, y Renoir, que nunca creo que fue comunista, que yo sepa, no tuvo un carnet de partido comunista, pero sin embargo accedió a ser compañero de viaje en todas las actividades suyas, como muchos otros, ante la presión del fascismo alemán en aquellos tiempos. Bueno, entonces apartemos el positivismo y el naturalismo para llegar a lo que yo siempre me parece central en Renoir, que es su clasicismo. A mí me parece Renoir, como Howard Hawks y como otros grandes maestros del cine, un gran clásico, en el sentido de que razón y sentimiento están perfectamente equilibradas, en que la cámara es prácticamente invisible, no neutral, porque parece que neutral significa determinada torpeza. No, la cámara de Renoir es de una sutileza absoluta de movimientos, pero son movimientos de una suavidad y de una necesariedad que naturalmente nos dejan embobados. Por supuesto, amamos todos, creo que nosotros y los telespectadores, hay que abrir el diapasón lo más posible a los cineastas clásicos y a los cineastas barrocos, pero nada más lejano de Welles o de Hitchcock, que son evidentemente dos cineastas barrocos, que este antibarroquismo de Renoir, que le llevó a que fuera conocido en los medios del cine, y creo que la acuñación, que me corrija Juan si es así, fue del propio Truffaut, llamarle Renoir le Patron, un poco, no sé si antes o después, que respecto a la pintura de su época, Luis Aragón le llamara a Braque le Patron. De manera que no sé quién se adelantó a quién. Es igual, realmente son dos grandes patrones, dos grandes, un poco como es en la película que vamos a ver, el personaje que hace Jean Gabin, en gran medida reflejo del propio Renoir. Y se podría hablar del patrón Braque en la pintura y del patrón Renoir en el cine, como dos artes en que Francia ha sobresalido mucho. Y en patrones también. Y en patrones. Y en padres patrones. Y para finalizar, lo que sí es cierto es que más que comparable aquí a Braque, Renoir se mueve más en el universo de su padre, y yo apuraría más todavía, aunque la llegada a los mundos impresionistas está maravillosamente hecho, en una película que es decorado, como se podrá ver, se parece más, fijaos lo que pienso, a Matisse. Yo lo veo
mucho más cercano a la sensualidad de Matisse que incluso a la sensualidad un tanto abultada de su padre, aunque no falta la sal gorda en esta película. Yo no voy a decir nada más, es una película que él no iba a hacer, le iba a hacer Yves Allégret, un honesto artesano madrileño, francés, y que es una caja de sorpresas, porque está todo el mundo de los 50. Yo siempre pienso que es una película en ABIM, el procedimiento de 3 o 4 dimensiones más allá de lo que estamos viendo. Porque si es cierto que Renoir hacía esta película mirando al 900, nosotros desde el 2000 estamos viendo cómo Renoir miraba el 900 y cómo era el mundo de los 50, que al fin y al cabo han atravesado los mismos tiempos, cómo era el mundo francés de los 50, y así aparecen, y no francés, y así aparecen Patachou, o ese momento electrizante en que aparece Edith Piaf, o la propia incorporación de la maravillosa doña María Félix, al reparto, que a mí sí me parece que está procedente, pese a los reparos que podían hacerle. Yo, es de las pocas veces en que no voy a estar de acuerdo yo en mi vida con el gran François Truffaut, que era como nuestro hermano mayor, pero a mí me gusta mucho, y me gusta también Jean Gabin mucho. Sí, mucho. Muchas gracias. Don Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Viene usted aquí por primera vez, que no va a ser la última. Muchísimas gracias. Se incorpora con nosotros. Fernando Rodríguez Lafuente, aparte de profesor, y es una de las grandes personalidades en el mundo de la docencia en España, es el director del Instituto de Cervantes, pero fundamentalmente está aquí porque le gusta con locura el cine, es un cinéfilo como nosotros y es un enamorado del cine. Pues nada, dinos un poquito sobre French Cancan antes de que la vayamos a ver. Pues sí, ya se ha señalado, pero sí querría subrayar un poco, para ir a la contra de todo, que es lo divertido, que la crítica metió la pata. Aunque esto de la crítica ya sabéis que es muy complicado. Decía el poeta Robert Browning, que decía, cuando lo que quería decir en mi obra, cuando la escribí, lo sabíamos Dios y yo. Después de la crítica solo lo sabe Dios. Es decir, que esto generalmente es complicado, sobre todo cuando nos movemos en tiempos y en espacios históricos como es el de 1954 y French Cancan. Ahora, curiosamente, probablemente sea en French Cancan en donde se resumen de manera más clara todo lo que es la última etapa e incluso toda la geografía cinematográfica de Jean Renoir. Y por 2 o 3 motivos que son, por un lado, la presencia de lo que puede ser la historia como cotidianidad. Algo que hablaremos después, porque hay escenas maravillosas en la película donde Renoir subraya todo esto y que es una de esas claves de su cine. Por otro lado, también lo que es la vida como obra de arte. Es decir, yo construyo la vida como una obra de arte, como una representación, y como decían Juan y Antonio, también el progresivo distanciamiento del creador ante la realidad. Es decir, la paulatina desaparición de las apariencias. En esta película es clave, y hay un personaje que probablemente que no es ni Jean Gabin, ni María Félix, ni Nini, sino que hay un personaje que representa maravillosamente bien esta desaparición de las apariencias como algo que constriñe la libre expresión y la libre creación de los personajes. Además, es la película que rueda, hay 3 películas que rueda inmediatamente después del Río. El Río, sin duda, es un cambio radical es casi como el nuevo nacimiento de un director, y son, ya se han citado, La carroza de oro, French Cancan y Elena y los hombres. Las 3 tienen un componente histórico, es decir, porque a partir de Río vuelve Renoir a la historia, a una historia distanciada. Ya no le interesan los asuntos contemporáneos, sino yo pensé, siempre que la he visto, esa presencia o esa relación, o como se quiera llamar, con Edgar Neville, evidente, de la reconstrucción de un fin de siglo, de una época histórica, con una cierta nostalgia, con un cierto costumbrismo, pero un poco más canalla. El caso de Jean Renoir también se puede ver a lo largo de la película, y por lo tanto, claro, la cuestión de la crítica, como nos podrá pasar a nosotros, es la distancia histórica, ¿no? Y hoy tenemos una perspectiva mucho más amplia para poder ver casi todo lo que es el cine de Jean Renoir. Y entonces, en ese sentido, la película que vamos a ver esta noche verdaderamente es, como suele ser siempre habitual, ennoblece lo grande que es el cine, que, como bien se señalaba, el arte y el oficio del siglo XX. Muy bien, muchas gracias, estupendo.
Pues vamos a ver French Cancan, una película que podía haberse llamado perfectamente Moulin Rouge, si no hubiera existido el antecedente de John Huston, porque es la historia más o menos solapada de Zidler, el hombre que levantó el Moulin Rouge, en un momento en que cambian los gustos, en donde el turismo por vez primera tiene acceso, y claro, una de las primeras ciudades